Y hoy vamos entonces a continuar con el repaso. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí se puede. Ok, fabuloso. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que acabo de ingresar y no escuché las indicaciones para ingresar el número de cuenta. No sé si las puede repetir. 4F y 9 por la G de gato. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a continuar ahora con manejar los scripts con arreglos, perdón, con arreglos, con ciclos. Los ciclos, igual que en C hay ciclos específicos, bien similares. Declaramos una variable, la inicializamos, punto y coma, le definimos el controlador y el método que lo va a actualizar. Tenemos esto pegado para que no se vaya. Ok, entonces un for sencillo. Declaramos si es igual a 0 y es menor o igual a 100 y ese variable i va a ir acumulándose uno a uno. Pregunta, ¿cuántas veces va a entrar a este código? Hasta 99. 99 veces. Deberían ser 100. 100. Ok, 101 son, 101 son. en el chat 101 porque empezamos en cero, ¿no? Sí, empezamos en cero, son 101. empezamos en 0 y va a incluir el 100. Son 101 específico. Ok, tipo de preguntas así vienen en el examen. Ok, entonces ese es el ciclo básico. También tenemos el while. La ventaja o el problema de while es que yo tengo que controlar la variable de control, valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí do. Vamos a ver, let while controller. Vamos a hacer esto. While controller sea menor o igual a 10. Vamos a hacerlo pequeño. Ok. Internamente aquí van a ir todas las expresiones que se van a realizar en cada uno de los ciclos y lo ideal es de que al finalizar yo modifique el valor de la variable que está controlando para que vaya saliendo. ¿Cuántas veces va a hacer la iteración? A ver, ¿cuántas iteraciones va a hacer? 11 veces. 11. No porque se suman dos cada vez, no uno. Correcto. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Pues hagámoslo en el chat. Escriban la respuesta A, B o C. Ok, la mayoría me está poniendo B. Ok, veamos, la primera iteración es 0. La segunda va a ser 0 más 2. La tercera después. 4, 6, 8 y tengo un mayor igual, o sea que el 10 también. ¿Cuántas iteraciones son?
Son 6. La respuesta correcta es C. Estas preguntas les hago porque generalmente en estos ciclos es donde cometemos bastantes errores al momento de programar en ambientes empresariales. Y son errores que son bien difíciles de detectar. Hay uno que a mí me cae sumamente mal, que es el que me hagan esto. Ustedes díganme qué es lo que tengo aquí. Sería constante, ¿no? Porque no, el cycle siempre va a ser verdadero. Ajá, entonces, en términos comunes, de sentido común, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Un ciclo infinito? Un ciclo infinito. El ciclo infinito, como este tipo, el browser lo va a detectar y lo va a detectar como un gasto de procesamiento. Porque estos ciclos son bloqueantes, es decir, no va a continuar con nada más mientras esto no termina de ejecutarse. Entonces ella sola va a determinar y va a decir, hey, hay un script aquí que no está respondiendo, desea recargar la página para matarlo o desea que siga continuando consumiendo recursos. No dejen esto en ningún lado, esto es complicado, terrible para la experiencia también. Ok, hay un tercer ciclo también que lo encontramos en C y es el do. Ok, este elemento, aunque yo haga lo siguiente, esa expresión nunca se va a cumplir. Do controller menos igual a 5. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el código? Ok, en estos casos el do while siempre sirve en casos en los que yo quiero inicializar algún elemento y si algún elemento falló, manejar un mecanismo de retrial para que vuelva a subir o vuelva a ejecutar el código. Entonces, generalmente esto se usa, el do while es para inicializar, controlar elementos, eh, configurar o verificar el estado de algunos subsistemas o submódulos, porque el do while siempre va a asegurarme de que por lo menos una vez se va a ejecutar todas las expresiones que están dentro. Entonces eso es lo que hacemos con el do while. Ahora, una de las estructuras, vamos ahora con JavaScript, ver estructuras de datos. ¿Quién me puede decir qué son estructuras de datos y para qué nos sirven? Vamos a ver quién desea participar. Vamos a poner al participante ahí y vamos a revisar la lista de participantes. Ok, tengo a Carlos González. Carlos González. Hola. Estimado Carlos. ¿Me escuchan? Ok, Carlos González no está en clase. Alan Martínez. Alan Martínez se encuentra.
Tampoco se encuentra Alan Martínez. Van 2 de 3. Harvey Escobar. Aquí estoy. Salvó al grupo. Harvey, para usted, ¿qué son las estructuras de datos? ¿Cómo fue que me dio dinero? Para usted, ¿qué son las estructuras de datos? La estructura de datos. Ah, es como una forma de almacenar y gestionar los datos. No sé. No, sí, está bien. Las estructuras de datos en el lenguaje de programación son elementos que nos permiten estructurar información. Tal como dice, en C tenemos algo llamado los tipos, los types, famosos types, que me permiten definir una estructura con diferentes valores. En PHP tenemos lo que son los arreglos asociativos. En C Sharp tenemos un montón. Tenemos data list, tenemos datasets, tenemos arrays, tenemos vectors, tenemos mapas o hashes que le llaman. Todos esos son estructuras de datos que nos permiten guardar. Java tiene otro montón, tiene ArrayList, tiene lo que sería iCollectibles, iSerializables, que son estructuras de datos distintas. En conceptos podemos irnos a que hay listas, hay diccionarios y hay tuplas. ¿Ok? A nivel conceptual. Esto es importante. Todos los lenguajes de programación tienen su propia representación de listas, diccionarios y tuplas. JavaScript no es diferente. En JavaScript tenemos listas. ¿Qué son las listas? Mejor conocidos como arreglos sencillos. Los arreglos entre corchetes los definimos y son valores atómicos. Generalmente son valores atómicos que contienen el mismo tipo de dato. Entonces yo puedo poner color 1, color 2, color 3. Y este, pues nosotros lo conocemos fácilmente como un arreglo. Para acceder a los valores, podemos hacer un console log. Console log es una herramienta para depurar en el navegador. Imprime en la consola los valores que le mando como parámetros. Entonces yo puedo definirle por índice que los arreglos empiezan en 0. ¿Cuál de los valores? Si yo le digo list 2, lo que me va a imprimir en la consola es color 3. ¿Por qué? Índice 0, índice 1, índice 2. ¿Ok? Esos serían los arreglos. Los arreglos pueden contener distintos tipos de datos. Pueden ser cadenas, pueden ser numéricos, pueden ser diccionarios. Los diccionarios en JavaScript se le conocen como objetos JSON. Pueden ser otros arreglos también, sin ningún problema. Y la ventaja de JavaScript es de que no está limitado a que los elementos de una lista sean del mismo tipo, como en otros lenguajes, sino que pueden ser distintos. Vamos a ver la estructura de un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Para empezar, vamos a ver si alguien me puede explicar cómo yo determino una estructura de datos tipo diccionario o cómo lo puedo asociar. ¿Alguien quiere participar de forma voluntaria o busco? Creo que un diccionario se puede relacionar como con una tabla, se puede decir, porque tiene como un ID y un dato. Ok, le vamos a llamar a la ID una llave. Ok, los diccionarios tienen llaves y a esas llaves van asociadas sus valores. El concepto pues no difiere de lo que vemos en lo físico. O sea, un diccionario, la llave es la palabra y su valor es el significado que está al lado. Entonces así funcionan las estructuras de diccionario también en los lenguajes de programación. Le defino una llave que identifica específicamente a un valor. En JavaScript nosotros le conocemos como objetos JSON generalmente. Y ahí definimos una llave, por ejemplo podemos decirle nombre y su valor. ¿Ok?
Y el diccionario no es solo una palabra, o sea, puede contener varias llaves separadas por coma. Y diferentes tipos de datos. Ese es el que al momento de utilizarlo tiene que ir en orden de como lo tenemos aquí, ¿no? El orden, ¿cómo lo tenemos? En el diccionario, al momento de llamarlo o utilizarlo. No, al momento de utilizarlo se podría considerar que es la tupla. En Python sí, va el orden específico de la tupla, pero no tiene una llave asociada, sino que se accede a través de índice. Sin embargo, en JavaScript solo tenemos los arreglos, que es por índice, que serían como las listas, y los diccionarios, que son por llave. Para acceder al diccionario, yo puedo acceder por medio del nombre de la llave, como que si fuera un arreglo, o puedo acceder directamente con la notación de punto. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea que en teoría podríamos como que tener dos formularios, uno donde el usuario los escribe y en otro como que ya completado, donde no pueden volverlo a tocar, solo como para verificar los datos. Y si queremos solo llamar, por ejemplo, nombre y teléfono, podremos solo hacer esos específicos. No es necesario hacer llamado a todos los datos. Correcto, por ejemplo, si yo quiero acceder, como usted dice, al nombre, punto, nombre, y lo accedo ahí, es como un objeto. Si estuviéramos trabajando con orientado a objetos, esto sería como un objeto, una entidad. Entonces, inclusive el IDE, Visual Studio Code, con su inferencia, ya puede sacar que el diccionario contiene toda esa estructura y establece ya de un solo el tipo de estructura que tienen, los tipos de datos, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, estos dos tipos de elementos son utilizados bastante y no indiferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un arreglo que contiene varios elementos de diccionarios homogéneos. Entonces ahí ya puedo simular, por así decirlo, una colección de datos o una tabla, como dice el compañero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer tabla contactos para hacer la similitud. Entonces es un arreglo. Y aquí vamos a aprovechar a hacer métodos. Ahorita creo un arreglo vacío, no tiene nada. ¿Ok? A ese contactos vamos a agregar del primer elemento y los arreglos en JavaScript tienen sus propios métodos, tienen sus propias asignaciones. Uno de ellos se llama push. El método push lo que me hace es adjuntar al final del arreglo un elemento o varios elementos. En este caso solo vamos a hacer uno y sería diccionario. ¿Ok? Entonces contactos ahora contiene un elemento de tipo diccionario con esta estructura. Puedo venir y agregar otro adicional. No necesito declarar una variable, lo puedo hacer directamente. Puedo hacer el push y definir el diccionario directamente dentro de. Vamos a copiar. Ok, y le vamos a cambiar su ternito. ¿Qué pasa si hacemos un push con exactamente los mismos datos? ¿Se estaría duplicado o se reescribiría? Recuerde de que si yo hago con los mismos datos duplicados, o sea, los que están aquí, igual internamente en memoria es un puntero hacia otro espacio de memoria. Por tanto, para el arreglo es otro elemento totalmente distinto. Aunque tengan los mismos valores, sigue siendo dos espacios de memoria distintos, por tanto, dos objetos distintos. En el arreglo voy a tener dos entidades igualitas, duplicadas. ¿Ok? Y ahí agregamos ya dos elementos. Vamos a agregar un tercero. ¿Ok? Tenemos a los tres hermanos ahí.
Los de Oriente no sé si se rieron, espero que sí, porque sí hubo un chiste orientado a ellos. Perdón, los de Occidente. No. Ok, entonces, tenemos tres elementos. Fulanito, sutanito y menganito. Ok, veamos y voy a abrir una página. Aquí tengo esto. Voy a abrir el inspector de elementos. Esto es una herramienta bastante útil. El inspector de elementos de los browsers me permite entrar a revisar fuentes, códigos, ejecuciones, movimientos en la red. Esta es una herramienta para nosotros desarrolladores de lo más precioso que puede haber. Y créanme que costó mucho tiempo que llegaran al punto en donde están. Si ustedes se han fijado en el código, yo tengo console log. El console log lo que va a hacer es imprimir en esta pestaña console cualquier elemento que yo desee. Y yo puedo trabajar directamente en la consola y recibir información. Por ejemplo, aquí yo puedo mandar todo y me imprime en la consola el to do. Entonces ahí yo puedo hacer pruebas de ciertas cosas de lo vamos a agrandar para que se vea. Puedo trabajar con cierto JavaScript. Entonces, empecemos con, para ir probando estos elementos. Lo que quiero es copiar. Abro, voy a pegar. Ahí me creó ya diccionario. Si yo escribo diccionario, observen, ya abajo me está mostrando los datos del diccionario. Vamos a crear tablas, porque si no, no me va a servir lo otro. Ok, ahí creé tablas, que ahorita es uno vacío. Voy a hacer tablas, contactos, ups. Vamos a usar el push y vamos a meter diccionario. Ok, ahí me devuelve cuántos elementos son. Si yo busco tablas, contactos, y lo imprimo, ahí me va a mostrar de que ese arreglo contiene el primer elemento y el primer elemento es un objeto de tipo JSON con todas las entidades. Entonces, vamos a agregar los otros tres, pero los otros dos. Copio y copio. Veamos, tablas, contactos. Ahí me salen los tres elementos. Los puedo mostrar perfectamente. Y estos van. Ahí están, de arriba para abajo. Ok, herramientas comunes. Por ejemplo, yo quiero representar todo este arreglo o los objetos internos de los diccionarios de forma tal que puedan ser exportables entre sistemas. Hoy en día hay dos formas en las que se pueden transferir datos por medio de la web tradicionalmente. Archivos XML, que es Extensible Markup Language, es de los más viejitos pero más seguros. Se utilizaban en protocolos SOAP 1, SOAP 2. Hoy en día también hay unos servidores conocidos como BizStacks que también utilizan formatos XML para transferirse. Ciertos aplicativos en Java para la web, diseñados específicamente para transferencia de datos, utiliza XML. Archivos de configuración que usan algunos web servers y archivos de configuración que utilizan algunos servidores de configuradores de servidores, también utilizan XML. Ahora, para la web, entre sistemas y APIs ha surgido el formato JSON como un estándar. Entonces, JavaScript es el que le dio inicio al formato JSON y hay una librería llamada JSON que yo puedo utilizar. En este caso, Stringify es el método para poder convertir un objeto, que sería ahorita tabla contactos, en una cadena que representa un objeto JSON y yo puedo mandar a cualquier otro sistema. En este caso le vamos a poner un parámetro space 4 para que se mire adecuado. Entonces aquí ustedes ya pueden observar que me representa una estructura JSON en cadena. Esto yo lo puedo mandar. Si le quito el 4 va a hacerlo sin los espacios, sino que es de un solo toda la cadena como tal.
Y esto es importante saberlo, ¿ok? Y esta cadena se lo mando a otra página y la página esa puede agarrar esa cadena y usar json.parse para decodificar el texto y convertirlo en un objeto JSON que yo puedo acceder. Y al accederlo es como cualquier variable. Tabla contactos. Ok, quiero acceder a uno de los elementos. Puedo ir con 0 y automáticamente al ingresar un índice me devuelve el objeto. Puedo acceder a los atributos directamente del objeto y sacar la información. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Entonces vamos a encontrar bastantes estructuras así, en donde me devuelven un arreglo de objetos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero navegar por medio de esos objetos y navegar en la parte de los arreglos? O sea, quiero navegar por todos los elementos del índice. Puedo usar el for i, que eso es algo óptimo, me agarra bien, pero hay otras funciones que son menos propensas a errores. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, tabla contactos.length me devuelve la cantidad de elementos. Normalmente accedemos así. Si hago esto, voy a tener un error. ¿Quién me puede decir de antemano qué error yo voy a tener? Iba a llegar a 3. ¿Qué sucede cuando i llega a 3? Cuando solo tengo 3 elementos en ese arreglo. No hay más contacto. No hay más. Estoy buscando un índice que no existe. Por tanto, el sistema va a reventar, va a tirar una excepción. ¿Ok? Estos son los errores más comunes que encontramos. Y para evitar estos, se han desarrollado en los prototipos de JavaScript, en las clases nativas, se han desarrollado funciones que nos evitan tener que estar controlando la cantidad de elementos que se está navegando. Entonces, hay varios. Por ejemplo, tenemos siempre de la variable que contiene el arreglo, el más común podemos decir que es el map. ¿Qué hace el map? El map recibe, y aquí vamos a entrar a ver funciones, una función, y esa función va a recibir el ítem que está iterando y el índice. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo establecer expresiones. Ahora, el mapa el map de los arreglos es específicamente para hacer transformaciones y crear un nuevo arreglo con esas transformaciones. ¿Qué podemos hacer con esas transformaciones? Por ejemplo, yo puedo decirle, ok, let new tabla contactos es igual a tabla contactos maps current item index, y lo que vamos a retornar, vamos a hacer una modificación, current item, vamos a agregarle una nueva llave y digamos que va a ser process igual a, y vamos a definir si fue todos los pares o los impares van a ser, no, todos los pares. Van a tener el valor booleano si es par o no. ¿Ok? Y vamos a retornar ese índice. Esto lo puedo ejecutar
con lo que ya tenemos aquí para que veamos. Lo que va a hacer esa función prácticamente es, por cada ítem, va a recorrer 3, le va a agregar a ese ítem un nuevo atributo y el valor asignado a ese nuevo atributo va a ser verdadero o falso dependiendo del índice que esté corriendo. Voy a pegar, doy enter, dice undefined, pero yo ya puedo buscar mi tabla contactos y al verlos vamos a encontrar que tiene todos los 3 elementos, pero que cada uno tiene el valor process. ¿Se fijan? Verdadero, falso y verdadero. Ahora, si yo solo quiero recorrer un elemento y hacer una acción sin retornar nada, el otro método que nos brinda directamente JavaScript para esos métodos se llama el for each. ¿Ok? Igual, todos estos reciben una función. Aquí voy a usar nomenclatura de flecha gorda, es exactamente lo mismo. Arriba usé la declaración de una función anónima. Aquí abajo estoy usando la declaración de una función de flecha gorda. Ambos hacen exactamente lo mismo. Lo único es que esta es nomenclatura vieja y esta es nomenclatura nueva. Ambas funcionan hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, este current item index, vamos a decir de que por cada uno, como no va a devolver absolutamente nada, vamos a hacer una impresión. Entonces, vamos a utilizar algo conocido como plantillas de texto. Y en la plantilla de texto yo le quiero decir, ¿saben qué? Bueno, aquí aprendamos dos cosas más. Voy a extraer información. Si fijan, estoy armando la estructura de un objeto, pero adentro voy a poner los mismos nombres de variables que están dentro de la estructura. Entonces voy a sacar nombre y correo. ¿Ok? Explico. Current item es un diccionario. Tiene nombre, teléfono, correo y edad. ¿Ok? Y aquí lo que estoy diciendo es creando dos variables, nombre y correo, y estas variables tienen exactamente los mismos nombres de los atributos del diccionario. Entonces a esto se le conoce como destructuring JavaScript. ¿Qué es lo que hace? Es agarrar los valores de los atributos que coinciden con los nombres de las variables y le va a asignar los valores a esas variables. Ahora ya con estas variables yo puedo trabajar. Aquí estoy utilizando comidas inversas o acentos invertidos. Con estas comidas inversas yo estoy declarando una cadena de texto de tipo plantilla o un template string. Ese es otro término nuevo. Aquí estamos viendo cosas bien específicas de la nueva especificación de JavaScript. A esto se le llama arrow functions, en español, funciones de flecha gorda. Yo no sé por qué le pusieron apellido gorda, pero estos son. Entonces tenemos la función de flecha gorda, tenemos la destructuración de un objeto o de un diccionario a variables y tengo la plantilla. ¿Qué hago con la plantilla? Es como el format de C. Entonces yo le digo log de, y quiero poner el nombre, entonces dólar y entre corchetes, pongo nombre, perdón, entre llaves, con correo, dólar y entre llaves, la variable, correo. Entonces ella automáticamente va a hacer la interpolación de las variables, de los valores de las variables dentro de los segmentos. Y esto me lo va a imprimir cada vez que va recorriendo. Vamos a probarlo. Lo voy a copiar. Lo vamos a pegar en la consola de JavaScript. Y a darle Enter. Voy a tener log de fulanito de tal con correo tal, tal y tal.
Ok, y este es el resultado de las expresiones. Ok, hay otras. Aquí me he tardado mucho ya. El último, que es importante. O sea, estas son porque son extremadamente importantes. Son de los más utilizados en JavaScript. Vamos a poner menganito. Quiero sacar, sin saber el índice, quiero sacar cuál va a ser el menganito. Entonces, de la tabla yo también tengo una opción llamado find. El find lo que va a hacer es igual, una función que va a ir por current item y le mando qué es lo que deseo encontrar. Y lo que tengo que devolver es una condición. Si es verdadero, ahí nomás llega el ciclo y devuelve el único valor. Si es falso, va a continuar con el siguiente elemento hasta que termine el arreglo. En este caso, vamos a devolver current item.nombre sea igual a mengano de tal. Ok. Y esta es la forma en cómo se hace la búsqueda en un arreglo. Vamos a verlo acá, lo vamos a ejecutar. Busco menganito, que ahí está. Uy. Y si observa, el menganito tiene específicamente ese elemento que fue lo que extraje de el ciclo utilizando el find. Ok, con eso tenemos bastante que procesar definitivamente. En teoría hoy vamos a empezar con la parte de los CSS, ya no pudimos. Mañana vamos a utilizar JavaScript ya para algo práctico. Vamos a validar el formulario que tenemos en el HTML. Con eso terminamos el repaso de JavaScript y empezamos posteriormente con los temas de Responsive Design y el uso de CSS ya preestablecidos como frameworks. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Tenía una duda. Tabla de contactos es una lista de diccionarios. En una lista de diccionarios. Aquí hemos metido todos los 3 diccionarios. Básicamente es como ir haciendo selects en SQL, ahí. Similar, muy similar. Ok, cerramos aquí la grabación.